Bueno, el procedimiento realizado fue el siguiente. De forma clara podemos observar cómo primero realicé una maqueta de la escultura general. El proceso fue pues una construcción de la maqueta a través de su boceto original o de su imagen para posteriormente que fuera deconstruida. Lo que se hizo fue pues destruir la maqueta. El fin de la maqueta era realizarla para poder obtener, para saber con qué material contaba y la proporción del tamaño. Entonces aquí lo que posteriormente o más adelante realicé el boceto de la escultura del personaje. Primero lo hice a lápiz, tomando como base una foto, la foto referencia que elegí, que más adelante la vamos a ver. Con un marcador, bueno, este formato es tamaño carta y la idea era realizarle con un marcador lo que es el armazón de metal. Esto es alambre trenzado. Entonces, como podemos observar, son dos piezas, es un armazón que se compone de dos piezas, inferior y superior, donde la parte inferior y superior van separadas y a la hora de elaborar la escultura se unen con cinta. Bueno, abajo puse unos pequeños topes o un dibujo de unas pequeñas partes inferiores, que esto lo que nos indica es que es el armazón es de alambre trenzado, pero con 4 hilos de alambre. Y las líneas sencillas, las que se ven que no son tan gruesas, aquí del boceto, es un armazón trenzado pero con 2 líneas de alambre. Sí, necesitaba que fuera mucho más fuerte lo que es la sección inferior y la parte central, que es la que más volumen de material tiene. Entonces por eso necesita cargar más peso y por eso debe ser mucho más fuerte. Bueno, aquí con las ondulaciones lo que quería dar a entender era que era trenzado. En este caso es trenzado por 4 líneas de alambre, que más adelante vamos a ver cómo realizo el proceso de trenzado de forma manual. Existen varios procesos, también hay otro proceso para trenzarlo de forma con taladro, de forma automática con taladro, que más adelante vamos a ver en un video más adelante. Bueno, después de tener la estructura de alambre o el armazón, ubico arriba en la cabeza un pequeño alambre que nos da la estructura de la cabeza para que nuestra cabeza nos mantenga y no se mueva. Aquí ya he trenzado el alambre de forma manual con alicates y guantes y pinzas, y lo que hago es darle la proporción. En este caso la proporción del alambre es un poco mayor a la del boceto, ya que la escultura quiero que sea un poco más grande que el boceto de una hoja tamaño carta. Y ahorita vamos a ver las medidas exactas. Entonces ahí lo que hago es básicamente tomo el alambre y lo empiezo a manipular manualmente para darle la figura geométrica del armazón. Hacemos lo propio tanto por la parte superior como la parte inferior. De forma manual, también se puede hacer con alicates para que quede mucho más fácil. Aquí lo que hago es que tomo una base de madera, esto es aglomerado, y perforo para insertar los alambres, para insertar el armazón. Utilizo unos pequeños vasos de pintura, unos pequeños tarros de pintura pequeños para ganar algo de volumen y aprovechar mejor el material. Esto agiliza mucho el proceso. Aquí lo que hago es que este alambre está trenzado en este caso por 2 y le añado una línea adicional que queda trenzado por 3. Aquí ya no quiero que esté trenzado por 4, ya que por 3 ya me dio la rigidez suficiente como para cargar el peso. Aquí amarro la parte superior con la parte inferior con un poco de cinta para cuadrar la altura. Se hace con cinta para cuadrar la altura, ya que se puede modificar. Hago un trenzado, una forma de armazón en el pecho, que lo que nos hace es que nos une ambas piezas de forma rígida para que no se mueva. Ubico la estructura superior de la cabeza del cuello y empiezo a elaborar unas bolas de papel aluminio y las empiezo a pegar con cinta en lo que es la sección del pecho. Esto para ganar tiempo y para aprovechar mejor el material, para ser más eficiente en la utilización de la plastilina básicamente. Las bolas de los hombros los hago de la misma forma, solo que en este caso las parto en 2 para que me quede más fácil insertarlas en el hombro, y de igual forma las pego con cinta. Empiezo a añadir material, pequeñas planchas de plastilina, todo lo que es alrededor de, como es una esfera, lo que hago es añadir primero en el pecho y en la parte trasera y luego los laterales. Lo que hago es como pienso en un cubo para ir insertando el material, para que al final empiezo a rellenar las esquinas y me vaya quedando como una esfera. Hago lo mismo con los pies, que son pies mecánicos, ya que es un robot. Entonces hago lo mismo, empiezo a poner pequeños pliegues de plastilina para ganar volumen. Aquí lo que se está haciendo es plantear un poco la parte inicial de la escultura. Siempre es bueno tener una visual de lo que es la generalidad de la escultura. Por eso lo que yo hago siempre primero es rellenar todo el armazón de plastilina, para más adelante empezar con los detalles. Al fondo tenemos un poco el boceto que está ahí utilizando para elaborar la escultura, el pequeño llama,
de la película de Big Hero. Aquí lo que hago es añadir material. Aquí relleno espacios y espacios. En el proceso de elaborar la esfera tardé bastante, ya que es alguna generalidad que todos los escultores que trabajan con plastilina saben, y es que generar figuras geométricas perfectas como cubos, rectángulos, triángulos, pirámides y esferas o círculos siempre es complejo en plastilina. Por eso siempre se utiliza debajo, donde iría el papel aluminio, una forma de volumen. Aquí continúo. Pongo una cabeza de plastilina en falso para poder tener una perspectiva general del cuerpo, de la corporalidad de la escultura, que siempre es importante. Esto se hace para tener una visual general y cuidar las proporciones. Aquí con el vaciador lo que hago es rayar y rayar para empezar a definir un poco con qué material cuento en la zona del pecho. Al definir quedan espacios, esos espacios al final se rellenan con más plastilina derretida o plastilina normal, sólida, y así poco a poco va generando la esfera. El vaciador pasado de forma vertical y después de forma horizontal, cruzada en diagonal, y en las dos diagonales lo que hacen es un alisado. Ese proceso lo vamos a ver más adelante, el proceso de alisado de plastilina. Aquí continúo poniendo más y más material, ya que en perspectiva de perfil me doy cuenta de que le hace falta, está más como un cubo que como una esfera. Y empiezo a definir, con el vaciador defino para obtener la mejor forma de esfera posible. Después del vaciador, de rayar con el vaciador y alisar, uno procede a alisar con las yemas de los dedos, ya que las yemas de los dedos tienen una textura, las huellas dactilares, que lo que hacen es, al alisar en horizontal y luego en vertical, alisan la plastilina, y como la yema es suave, el dedo es suave, la dejan casi que perfectamente alisada. Aquí empiezo a añadirle material a los hombros, a ganar volumen a través del uso del boceto al fondo. De la misma forma como lo hice con el pecho, pequeñas planchas de plastilina hasta tener la circunferencia. En este caso se complica un poco, ya que al ser una esfera perfecta, mirarla por la sección inferior es un poco complicado. Entonces más adelante vamos a ver cómo volteo la escultura literalmente patas arriba para poder trabajar esas secciones a las que no se llegan desde una perspectiva frontal. Aquí continúo aplicando material. La parte del pecho sigo ubicando material para poder seguir alisando, ya que siempre quedan espacios. El volumen de los hombros lo aumento, tenía un volumen específico y luego lo aumento poniéndole más pliegues, ya que veo que proporcionalmente es más grande según el boceto. Aquí ya le estoy planteando lo que son los brazos. De igual forma son esferas, estas no llevan relleno, ya que son más pequeñas, y puedo sacar una geometría, una circunferencia un poco más perfecta, haciendo uso nada más de los dedos. Aquí ya ubiqué la cabeza, definí un poco mejor la cabeza y empecé a poner lo que es los brazos, los antebrazos. No están definidos, ya que más adelante, aquí hasta el momento estoy planteándola todavía para ya tener las bases sólidas para empezar a definir. Aquí añado algo de material un poco en lo que es la sección de la cadera, ya que veo que demasiados espacios, mucho recoveco que debe ser rellenado para que nos dé una apariencia un poco más lisa. Continúo con los antebrazos. Aquí ya un detalle importante, ya que tiene mucho material en la parte superior de la cadera para arriba, ubiqué ese pequeño alambre trenzado para que no se fuera hacia el frente. Si bien la armazón resiste el peso, va a estar ondulando todo el tiempo, va a estar como un resorte inclinándose de adelante hacia atrás, y es lo que quiero evitar ubicando este alambre trenzado al 2 en la parte de enfrente. Observo el boceto, me doy cuenta de que le hace falta mucho más volumen todavía a los hombros, y entonces empiezo a poner más planchas de plastilina. Estas planchas deben ser regulares para que no nos queden espacios. Defino un poco la cabeza con el bisturí para un poquito entender la geometría de la cabeza, que es una forma piramidal muy interesante, y es circular. Es piramidal, circular, no es pirámide que tiene los cuatro vértices rectos, sino es circular, más parecido a un cono.
Aquí en la vista trasera observamos un poco el brazo izquierdo, empiezo a plantearlo, ya definiendo un poco, rellenando recovecos de plastilina para empezar a alisar más adelante. Aquí ya la escultura tiene un aspecto ya se puede identificar, ya es visualmente muy similar al boceto. Aquí me doy cuenta en comparativa con el boceto, que las piernas, los pies están muy separados. Entonces, ya que tiene un interior de plástico, de un tarro de plástico de pintura, no se puede mover. Entonces, como soluciono es, tomo una plancha de la sección derecha y se lo ubico en la sección del centro. Entonces aquí corto la plancha hasta donde me lo permite el armazón y lo pego en la sección central para poder obtener un volumen a la sección izquierda de los pies. Con eso me aumenta el volumen al lado central y me reduce el volumen al lado la parte externa izquierda y externa derecha, sin necesidad de mover el armazón. Aliso un poco, aquí ya tenemos una perspectiva mucho frontal inferior, donde ya he alisado mucho más las piernas. Aquí aliso un poco más, miro la cabeza, la sección de la cabeza por la parte inferior, mucho recoveco, relleno con material y empiezo otra vez a plantearla. La aliso mucho porque está con una geometría muy recta, entonces empiezo a alisarla ya que se empieza a parecer un poco más a un cono. Planteo la forma de cuernos que tienen. Este robot tiene influencias samurai, y él tiene un casco samurai muy similar a la época de los samurai. Entonces es una forma como de tenedor, de tridente en la parte de adelante y un tridente más pequeño en la parte trasera. Aquí ya está mucho más alisada la pieza, ya se puede ver claramente los antebrazos como están de lisos, tienen geometrías rectangulares que se hacen evidentes. En este caso el brazo derecho lo alargo, el antebrazo, ya que ahí va la sierra eléctrica, tiene una forma de sierra circular que va insertada ahí donde estoy justamente con el vaciador ahuecando. Añado la parte que termina en punta de los antebrazos, del antebrazo derecho, ya que se ve mucho más estilizado y pues así es como viene el modelo. Aquí trabajo de la misma forma lo que es el antebrazo izquierdo, aplico más plastilina, lo alargo ya que le falta volumen, aumento un poco el volumen de la parte frontal y continúo. Le pongo la punta, le hago algo de suma al boceto. Para la cabeza aquí ya defino mucho más, soluciono un poco el ojo, y tiene un ojo en la parte frontal del rostro, solamente un ojo, es similar a un cíclope, y partiendo del principio de que es mucho más fácil seleccionar una forma geométrica esférica ya elaborada que elaborar una figura geométrica de cero en plastilina, soluciono con un estilete. Tomo un estilete que no utilizo, plástico, que termina en esfera.